Hola, en este video hablaremos sobre los diferentes tipos de tablas que podemos tener dentro de un modelo dimensional. E iniciaremos con la tabla de hechos. La tabla de hechos es la tabla principal del modelo dimensional y contiene algunas características. Por ejemplo, nos dice que contiene campos, claves o los identificadores que se unen a las tablas de dimensiones, es decir, contiene los foreign keys. Dentro de esta tabla de hechos, por ejemplo, FAQ ventas, podemos encontrar la columna tienda ID, vendedor ID, cliente ID, producto ID y fecha de emisión. Por ejemplo, de lo visto en las sesiones anteriores, podemos ver que estos campos de tienda ID no es un primary key, es un foreign key. Esta columna va a estar relacionada con la tabla de tienda donde se encuentra el primary key tienda. Otra característica de la tabla de hechos es que contiene usualmente los campos numéricos utilizados para las operaciones aditivas. Dentro de la tabla de ventas yo tengo la columna unidades. Si mi indicador fuera saber la cantidad de unidades vendidas por cada producto, yo podría encontrarla aquí, haciendo una suma de las unidades. Si me piden, por ejemplo, saber cuál es el total de ventas, yo podría obtenerlo haciendo una suma del subtotal. Si me dicen que yo quiero obtener la cantidad de facturas emitidas, yo hago un conteo distintivo del número de factura. Asimismo, si me dicen que quiero obtener el monto de ventas en una fecha específica, yo puedo obtener el monto de ventas en esa fecha. Si quisiera obtener el monto de ventas en un mes específico, aquí yo tengo la fecha. ¿De dónde obtendría el mes? De la dimensión. Eso lo estaremos viendo en breve. ¿Qué otra característica tenemos de las tablas de hechos? Es que todas las filas medibles en una tabla de hechos deben tener el mismo nivel de granularidad. Por ejemplo, si yo quiero saber las unidades las podemos tener al nivel de producto. Si quiero saber el total de ventas, puedo saber el total de ventas utilizando la columna subtotal y con los niveles granularidad para producto ID, tipo de compra, cliente ID, vendedor ID, tienda y fecha de emisión y sus columnas derivadas de cada uno de estos identificadores. Asimismo, una característica importante dentro de las tablas de hechos es que estas cuentan con una gran cantidad de registros o filas. No necesariamente deben ser millones. Eso va a depender muchas veces del negocio. Pero si yo tengo, por ejemplo, varias tablas dentro de mi modelo dimensional, la tabla de hechos es la que contiene mayor cantidad de registros o es la que crece de manera más rápida día a día. Algunos ejemplos de las tablas de hechos son las tablas de ventas, las de compras, movimiento de contabilidad, entre otros. Si fuera la tabla de ventas, ¿por qué sería la tabla de ventas? Porque yo día a día voy realizando ventas. En un día puedo realizar 1000 ventas, mientras que en un día solamente puedo agregar un cliente distinto o puedo agregar una tienda o una tienda, por ejemplo, que se solamente aumenta una vez al mes. Entonces, la velocidad con la cual aumentan estas tablas que están conectadas a la tabla de hechos, que son las dimensiones, es mucho menor a la velocidad con la cual aumenta los registros dentro de la tabla de hechos. Otro tipo de tabla dentro del modelo dimensional son las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones nos permitirán realizar filtros sobre la tabla de hechos. Nosotros pudimos ver en el slide anterior que la tabla de hechos tenía solamente los identificadores. Por ejemplo, tienda ID. Pero si yo quiero filtrar por un nombre de tienda específico o por todas las tiendas que se encuentren en un departamento, en una provincia o en un distrito específico, ¿de dónde lo puedo obtener? Pues todos esos atributos aparecen en la dimensión. ¿Cuáles son las características de las dimensiones? Pues las dimensiones son tablas desnormalizadas. Las dimensiones son tablas simples desnormalizadas, es decir, una dimensión puede unificarse con sus dimensiones jerárquicas superiores. Supongamos que tenemos una tabla producto, subcategoría y categoría. No hay necesidad por la cual yo tenga que tener una tabla de producto, una tabla de subcategoría y otra de categoría. En el modelo dimensional yo puedo unificar esas tres tablas en una sola. Es decir, la tabla subcategoría y categoría las podría unir sobre la tabla producto. A eso se refiere con tablas desnormalizadas. Muestran características de la tabla de hechos. Es decir, las tablas de dimensiones se relacionan a la tabla de hechos a través de un foreign key. Esto permite ofrecer características específicas de ese identificador. Como pudimos ver en la tabla de hechos, yo tengo el producto ID o tengo la tienda ID o el cliente ID. Si yo quiero saber las compras realizadas por clientes que sean mayores a 30 años,
yo no tengo dentro de la tabla de hecho esa característica. ¿Dónde lo tengo? Dentro de la tabla cliente. Ahí tenemos la edad del cliente o la agrupación de edades del cliente. Entonces, la tabla de dimensión me permitirá poder obtener ese atributo que no se encuentra en la tabla de hechos. Otra característica de las dimensiones es que no tiene un límite de uso. Dentro de un modelo dimensional no existe un límite respecto a la cantidad de dimensiones que se pueden implementar. Yo puedo tener 3, 4, 5, 10, 20, 100 dimensiones y poder trabajarlas de manera sencilla en mi modelo dimensional. Obviamente, para soluciones específicas, lo normal es que no tengamos más de 10 tablas de dimensiones. Podríamos llegar quizá a 10, 12, pero no es lo normal, ¿sí? Lo normal es que tengamos poca tabla de dimensiones, 5, 6, 7, por ahí tal vez. Cuentan con jerarquías. Hay que entender que si bien yo puedo juntar o desnormalizar las tablas de categoría, subcategoría y producto, estas también pueden seguir estando separadas y conectadas a través de las relaciones. Esto dependerá del nivel de granularidad de las tablas de hechos, en caso tengamos más de una tabla de hechos. Esos temas los estaremos viendo en los siguientes videos. Y aquí podemos ver un ejemplo de la tabla de dimensiones asociada a la tabla de hechos y que cumple todo lo que hemos indicado en los slides anteriores. Aquí, por ejemplo, nos indica que las tablas de dimensiones nos permitirán realizar filtros sobre las tablas de hechos, además de permitirnos contar con características que no se encuentran presentes en la tabla de hechos. Vamos a volver a ver el ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el total de ventas. Haciendo una suma del subtotal, yo obtengo el total de ventas. Pero yo quiero obtener el total de ventas de las tiendas que se encuentran en el departamento de Lima. ¿Cómo puedo obtener las tiendas que se encuentran en el departamento de Lima? La medida total ventas sumará la columna subtotal. Pero ¿dónde se encuentra el nombre del departamento Lima? Pues no se encuentra en la tabla de hechos, ahí no se encuentra en la dimensión. Ahí vamos a encontrar en esta columna departamento que uno de los valores es el valor Lima. Y eso nos permitirá filtrar el total de ventas para el departamento de Lima. A esto hace referencia que las tablas de dimensiones permiten hacer filtros sobre la tabla de hechos e igualmente muestran características que no están dentro de la tabla de hechos. Espero que este video los haya ayudado y nos vemos en el siguiente video, donde estaremos hablando sobre las técnicas para crear un modelo dimensional a partir de un modelo relacional.